cátedra Lorencita Villegas. El día de hoy vamos a hablar de atresia duodenal, abordaje mínimamente invasivo, a cargo de nuestra residente Natalie Camargo, con un invitado internacional, el doctor Maximiliano Masi. Adelante, Natalie. Bueno, muy buenas noches a todos. Entonces, el tema que vamos a hablar el día de hoy es atresia duodenal, enfocado a un abordaje mínimamente invasivo. Entonces, en cuanto al temario, vamos a hablar un poco de historia, epidemiología, fisiopatología, y el diagnóstico, el manejo quirúrgico, la cirugía vía abierta versus laparoscópica, y vamos a tener por último la intervención de nuestro invitado especial, que nos va a hablar acerca de su experiencia de cirugía laparoscópica en atresia duodenal y el entrenamiento de los cirujanos en laparoscopia. Entonces, recordar un poco de historia: en 1773 el primero que describió un caso de atresia duodenal fue Calder. Posteriormente, en 1901, Cordes describió los hallazgos típicos en cuanto a la anatomía del duodeno y de la atresia duodenal. Posteriormente, en 1905, se realizó el primer informe de reparación quirúrgica. En Francia la realizó Vidal, y en Países Bajos en 1914 la reportó Ernst, el cual él describió una anastomosis duodenojejunal. En 1929 se reportó la primera teoría aceptada por Tandler. Esta teoría ya más adelante la voy a mencionar, pero es la teoría acerca de la recanalización. Y posteriormente Caldo recopiló informes de 250 pacientes con atresia duodenal. En 1977 reporta entonces Kimura su abordaje de la anastomosis duodenal tipo diamante, que hasta el momento es el gold estándar de tratamiento quirúrgico de la atresia duodenal. Y en el siglo XXI, aproximadamente en el 2000-2001, se empezaron a informar los primeros abordajes laparoscópicos. Estos primeros años se vio que hubo una mayor o una incidencia muy grande de fuga anastomótica, por lo cual en los primeros años se abandonó este abordaje, pero posteriormente en el 2009 lo volvieron a retomar, y CAE reporta 17 casos de duodenostomía laparoscópica teniendo buenos resultados. Entonces, en cuanto a epidemiología, es la segunda atresia más frecuente después de la atresia yeyunal. Se presenta en un 25 al 49%. Su prevalencia es de 2.5 a 10 por cada 100.000 recién nacidos. Vemos que esta atresia duodenal se puede dividir en intrínseca y extrínseca. Intrínseca, vamos a tener las membranas duodenales, que la intrínseca representa el 40 al 60%. Más adelante vamos a mencionar cuál es la clasificación o cómo se dice esta atresia duodenal. Y la extrínseca representa el 35 al 40%. Extrínseca se refiere a una obstrucción duodenal, ya sea por un páncreas anular, que se presenta de 1 de cada 12.000 a 15.000 recién nacidos, o por bandas de LAT por malrotaciones intestinales. Son una de las más frecuentes. Entonces se presenta en prematuros del 25 al 50% del total de los pacientes con atresia duodenal va a ser prematuros. Importante es que tiene una alta incidencia de anomalías congénitas asociadas del 45 al 85%, y un tercio de los pacientes van a tener síndrome de Down. ¿Cuáles son las patologías que se asocian con mayor frecuencia? Son las cardiopatías congénitas en un 30% y páncreas anular en un 30%. Vemos malrotación intestinal del 20 al 30%, anomalías geniturinarias del 5 al 15%, malformaciones anorrectales del 5%, malformaciones esqueléticas del 5%, y atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal del 5 al 10%. Entonces, ¿cuál es la teoría aceptada hasta el momento? Es la teoría de Tandler, en donde él menciona que hay una falla en la recanalización de la luz intestinal. Recordar que en el segundo mes de gestación hay una proliferación muy rápida de todo lo que es el intestino del duodeno, y se va a proliferar muy rápido todo este epitelio. Posteriormente tiene que ocurrir la vacuolización para que haya una luz intestinal. Si esta no ocurre, entonces se produce la atresia duodenal, y esta puede ser una falla
completa o una falla parcial. En 2/3 de los pacientes ocurre la falla completa y en 1/3 ocurre la recanalización parcial, en donde podemos ver estenosis en membranas duodenales. Importante también mencionar el páncreas anular porque se asocia con atresia duodenal en alto porcentaje y me puede generar pues una obstrucción duodenal extrínseca. Recordar un poco sobre la embriología del páncreas. Este se deriva del mesodermo, en donde tenemos dos yemas, tanto una ventral como una dorsal. La yema ventral tiene que realizar un giro a nivel dorsal del duodeno para alcanzar la yema dorsal, y si no realiza este giro, lo que vamos a tener es un páncreas anular con una obstrucción duodenal. En cuanto a la fisiopatología, entonces la localización más típica de la atresia duodenal, el 85% ocurren cerca de la unión de la primera y la segunda porción duodenal, y 80% de las astresias son distales o van a estar contiguas a la ampolla de Vater. Por eso en nuestros pacientes, la mayoría de ellos van a tener un vómito bilioso o verdoso. En cuanto a la clasificación, el 92% van a ser una atresia que va a ser una membrana duodenal, el 1% van a ser una atresia de estos dos segmentos atrésicos, tanto el proximal como el distal, van a estar unidos por un cordón fibroso, y la última, que es la C, va a ser el 7%, que también no es tan frecuente, y estos dos segmentos van a estar atrésicos, van a estar totalmente separados. Hay una variante muy importante mencionarla, que es la variante tipo 1, que es el manga de viento, que es una membrana duodenal que esta va a ser más delgada y se va a ubicar un poco pues más distal, un poco alargada. Por lo tanto, en la cirugía, cuando tenemos esta variante, lo que podemos pues observar es que el duodeno se va a ver distendido en la tercera y la cuarta porción, pero realmente esta membrana duodenal se va a encontrar en la segunda porción del duodeno. Por lo tanto, pues a la hora de la reparación quirúrgica es muy importante tener en cuenta esta variante. En cuanto al diagnóstico prenatal, el 30 al 65% de los pacientes van a presentar polidramnios, que se va a presentar en la 20 semana de gestación. Vamos a tener una configuración de doble burbuja, que lo podemos pues sospechar, tener alta sospecha cuando tenemos este signo. Y importante en estos pacientes, como 1/3 de estos pacientes van a presentar síndrome de Down, realizar un cariotipo, ecocardiograma fetal. Realmente pues la resonancia no es que sea muy usada, pero pues también está escrita en la literatura. En cuanto a la clínica del paciente, 80% de nuestros pacientes va a tener una emesis biliosa y el 20% también puede tener una emesis no biliosa. 1/3 de nuestros pacientes se puede asociar con ictericia, distensión abdominal a nivel superior, y podemos tener también unas presentaciones tardías, que es cuando tenemos una membrana duodenal pues que esté fenestrada, que realmente el paciente empiece a tener sintomatología cuando inicia la alimentación complementaria, aproximadamente a los 6 meses. Realizamos una radiografía de abdomen y lo que vamos a ver es un patrón de doble burbuja, como la vemos acá en estas imágenes. Otra imagen para poder descartar también una atresia duodenal o descartar otras malformaciones asociadas son unas radiografías de vías digestivas, en donde podemos descartar malrotación intestinal asociada en el 20%, en donde vamos a ver el asa duodeno-yeyunal, que se va a ubicar a la derecha de la columna vertebral. Y también, pues esto es un poco que pues se podría utilizar cuando sospechemos un vólvulo intestinal con una imagen de sacacorchos. Vemos acá, entonces, esta es la ecografía de un paciente, que vemos una imagen en remolino en donde podríamos descartar un vólvulo intestinal. Sin embargo, pues el diagnóstico de un vólvulo intestinal pues es más clínico y es una presentación muy aguda a comparación de la atresia duodenal. El otro método diagnóstico y que también permite ser terapéutico es una endoscopia de vías digestivas, en donde podemos con este identificar una membrana duodenal y nos permite también realizar la dilatación de esta membrana.
Entonces, en cuanto a la parte del preparamiento, pues todo prequirúrgico, lo primero que vamos a hacer es descartarle a nuestros pacientes alguna otra malformación. Descartar la asociación, entonces, Bacter, poner a nuestro paciente una sonda orogástrica, líquidos endovenosos, las correcciones hidroelectrolíticas, importantísimo, pues un ecocardiograma. Recordar que los pacientes que tienen síndrome de Down y atresia duodenal tienen el riesgo de 2.5 veces de requerir alguna reparación quirúrgica en cuanto a su malformación cardíaca. Entonces, ¿cuál es el manejo quirúrgico en estos pacientes? Entonces, recordar que este no es un manejo emergente, sino un manejo prioritario en donde primero debemos realizar todos los estudios pertinentes para llevar a nuestro paciente a cirugía, descartándole alguna otra anomalía asociada. Tenemos 3 reparaciones de la atresia duodenal que se han descrito en la literatura. Una de ellas es la gastroyeyunostomía. Realmente esta ya se dejó de usar porque había mayor riesgo de reflujo biliar y pancreático y mayor riesgo de malignidad en los pacientes a futuro. Tenemos la otra reparación que es una dueno anastomosis y por último tenemos la duodenoyeyunoanastomosis que se realiza en ciertas ocasiones cuando tenemos un desafío anatómico, principalmente al realizar que no podamos realizar la duodenostomía, ya sea por un páncreas anular o una porta preduodenal. Entonces, en cuanto al abordaje quirúrgico vía abierta, entonces lo que vamos a hacer es una incisión al cuadrante superior derecho a 2 centímetros inferior del hígado. Hacemos esta incisión transversa, ingresamos a la cavidad y movilizamos el colon ascendente y el ángulo hepático hacia la línea media. Y lo que vamos a hacer primero es inspeccionar qué tipo de atresia duodenal nos estamos enfrentando y qué otras malformaciones asociadas puede tener nuestro paciente. Posteriormente a eso debemos movilizar nuestro duodeno realizando una maniobra de Kocher, que es liberando todo el duodeno para pues evidenciar bien qué tipo de atresia intestinal tiene y posteriormente vamos a realizar nuestra anastomosis. La anastomosis que está descrita hoy en día es una anastomosis de tipo en diamante descrita por Kimura, en donde a nivel del segmento atrésico proximal hacemos una incisión transversa y en el distal hacemos una incisión longitudinal, como vemos acá. Entonces vamos a suturar los segmentos, el A, como vemos acá en esta imagen, con el A del distal y el B del distal con el proximal y el de A realizando la cara posterior y después realizamos la cara anterior. Importante es que en la incisión en la parte dilatada proximal debe ser a 1 centímetro del segmento atrésico y debemos evitar lesionar la ampolla de Vater, por eso es muy importante reconocer dónde se encuentra esta ampolla de Vater para nosotros no irla a lesionar. Si el duodeno está muy separado de estos dos extremos, debemos de dividir el ligamento de Treis para poder pues movilizar ese duodeno. Entonces, acá va a estar nuestra, como esta imagen ilustra, la anastomosis que nosotros vamos a realizar. Importante, como ya dije, identificar la ampolla de Vater. Y lo otro importante también es una sonda transanastomótica para descartar una segunda atresia, que es muy importante pasar esta sonda y verificar que no vayamos a tener otra atresia. En cuanto a los tips del manejo quirúrgico, entonces, si no se puede identificar un segmento atrésico, se debe introducir una sonda nasogástrica en el duodeno para descartar una atresia intestinal, una atresia duodenal, perdón, tipo 1. Si tenemos una red duodenal, realizar entonces una duodenotomía de 2 a 3 centímetros en la pared del intestino antimesentérico, cubriendo la transición del intestino dilatado al colapsado. Importante es que esta red se debe resecar en la borde antimesentérico y verificando la localización de la ampolla de Vater. Y la decisión de la membrana, como ya dije, pues se debe evitar el daño en la ampolla de Vater. ¿Y cómo nos podemos ayudar? Poner una sutura a nivel del centro de la membrana para poderla traccionar y tener adecuada visualización.
Otro también tips importante es que cuando tenemos un segmento proximal muy dilatado, lo que debemos realizar es una duodenoplastia porque este duodeno muy dilatado pues no se va a comportar con una motilidad normal. Por lo tanto, este debe ser remodelado. Errores comunes entonces en el manejo quirúrgico, vía abierta, pues la falta de identificación de una segunda atresia distal sincrónica, una lesión iatrogénica en la ampolla de Vater, un páncreas anular. Si vemos y observamos que tenemos un páncreas anular, nunca debemos intentar dividirlo, sino lo debemos dejar pues en su localización y no realizar ninguna incisión porque lo que podemos hacer es dañar los conductos pancreáticos. Y siempre tener en mente pues el diagnóstico alternativo de malrotación intestinal, recordar que estos pacientes el 20% tienen esta asociación y cuando hay presentación aguda, que el paciente tiene inestabilidad clínica, siempre recordar que esto puede ser un vólvulo intestinal. El otro tipo de corrección quirúrgica y anastomosis es una duodenoyeyunostomía. Cuando la podemos tener en cuenta para realizarla, cuando tenemos un páncreas anular, incapacidad para realizar una maniobra de Kocher o que el duodeno se encuentre muy distendido y que la atresia se extienda a la mayoría de las porciones, tanto segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Entonces, principalmente, como ya dije, se realiza cuando tengamos una obstrucción del duodeno a nivel distal, cerca del ligamento de Treitz, y cuando tengamos todo un segmento muy dilatado y muy largo del duodeno. Entonces, debemos de realizar una iluminación subtotal casi de todo este duodeno dilatado y debemos de, como vemos acá en la imagen B, realizar un parche de yeyuno. Lo debemos preparar para poder realizar nuestra anastomosis a nivel duodenal. Ya en cuanto entonces el abordaje laparoscópico, yo hablar un poquito sobre lo que encontré en la literatura y ya después el doctor Maximiliano nos va a explicar un poco sobre este tipo de abordaje. La literatura está descrito entonces que tenemos principalmente que colocar en nuestro paciente 3 trócares, uno a nivel del ombligo, otro en el cuadrante superior izquierdo y el otro portaba en el cuadrante inferior derecho. Ingresamos a la cavidad, lo que debemos realizar es tener un adecuado espacio para poder trabajar. Lo que se describe entonces es realizar o pexiar la vesícula biliar y el ligamento falciforme a la pared abdominal para tener un mayor campo de trabajo. Realizamos entonces la movilización del duodeno, igual que en la vía abierta. Y como les decía, debemos de tener un adecuado espacio. Lo otro que también recomiendan es pexiar el segmento atrésico proximal dilatado a la pared abdominal para sostenerlo y pues tener así un mayor espacio. En cuanto a la incisión en los sitios de la enterotomía, en la literatura también está descrito que se debe evitar la diatermia monopolar y que éstas se deben realizar con tijeras laparoscópicas. Entonces, antes de realizar nuestra anastomosis, es importante, como en la vía abierta, recuperar la sonda nasogástrica y pasar esta sonda, tanto a nivel, pues, por la bolsa próxima, la recuperamos y la pasamos y la introducimos por el segmento distal para descartar que no tengamos otro tipo de atresia. Entonces, también cuando ya tenemos nuestros 2 segmentos preparados para realizar la dueno anastomosis, debemos de realizar entonces o colocar una sutura entre estos 2 cabos para disminuir la tensión anastomótica. Y lo que recomiendan pues algunos artículos es que cuando empecemos a realizar nuestra anastomosis en el segmento atrésico proximal, podamos pexiar este segmento hacia la pared abdominal, tanto en el borde como vemos acá superior y hacia los 2 bordes laterales para tener una mayor exposición, realizando la cara posterior y luego realizar la cara anterior. Lo que mostraban acá en este artículo es que ellos realizaban la sutura de esta anastomosis utilizando PDS y Vicryl.
Entonces, las complicaciones que debemos tener en cuenta, una de las principales es la dismotilidad duodenal debido a un megaduodeno y debido a que este duodeno, si no es remodelado y permanece pues dilatado, no va a haber una adecuada motilidad. Por lo tanto, debido a esta dismotilidad, en algunos pacientes se requieren reintervención hasta en el 4%. Otra de las complicaciones son fuga anastomótica, lesión ductal, fístula pancreática o una atresia pues que no sea reconocida en ese mismo tiempo quirúrgico. Obstrucción de la anastomosis se reporta del 3%, obstrucción intestinal posterior del 9%, hilio dinámico prolongado del 4% y atresias múltiples en el 0,5%. Entonces, bueno, ya después de realizar esta revisión, quise buscar en la literatura cuál es la evidencia de estos dos tipos de abordajes, tanto el vía abierta como el laparoscópico. Entonces, pues encontré este artículo del 2022, que fue un estudio de corte retrospectivo de 267 pacientes que se sometieron a una reparación quirúrgica de atresia oral dentro de su primera semana de vida. Fue un periodo desde el 2016 hasta el 2018 en donde ellos utilizaron una base de datos pediátrica del Programa Nacional de Mejoramiento de la Calidad Quirúrgica y la edad media de cirugía fue aproximadamente 2,5 días. Vemos que los bebés que fueron llevados a cirugía por un abordaje vía abierta fueron 233 con un 87% y 34 pacientes se utilizó un abordaje laparoscópico, de los cuales 10 pacientes requirieron convertirse la cirugía a una vía abierta. Después de realizar entonces el análisis multivariable, ellos documentan que el abordaje laparoscópico tuvo un tiempo operatorio mayor en cuanto a la cirugía vía abierta, siendo este estadísticamente significativo, y lo mismo que los días de estancia fueron menores en el abordaje laparoscópico en cuanto a la vía abierta. Vemos acá entonces el análisis que ellos realizan, que como ya mencioné anteriormente, la diferencia en tiempo quirúrgico sí fue estadísticamente significativo, con una media diferente de 65 minutos, es decir, 65 minutos más para la cirugía laparoscópica. Y la diferencia de días fueron menos 5,3 para la cirugía laparoscópica. De resto, en cuanto al cambio en la tasa de complicaciones y la nutrición suplementaria al alta, no hubo diferencias estadísticas. Entonces, en cuanto a la discusión y conclusiones de este artículo, es que la laparoscopia tiene tasas comparables de complicaciones postoperatorias y una necesidad comparable de nutrición suplementaria al alta. Vemos que anteriormente la fuga anastomótica, cuando se empezó a utilizar el abordaje laparoscópico, se reportó aproximadamente el 22%. Sin embargo, con el entrenamiento de los cirujanos en cuanto a los abordajes laparoscópicos, este porcentaje disminuyó casi al 0%. Vemos, sin embargo, pues en este artículo que la laparoscopia fue un procedimiento poco común, solo se realizó en el 13% de la población, que requirió pues un mayor tiempo quirúrgico, y pues que debemos tener en cuenta que si tenemos un mayor tiempo quirúrgico, pues aumenta la exposición a anestesia y pues recorta la neurotoxicidad de esta. Este otro artículo, que es una revisión sistemática y un metoanálisis, el objetivo de ellos fue identificar la evidencia de la seguridad y eficacia de la cirugía laparoscópica en comparación con la reparación de la cirugía vía abierta. Entonces ellos encontraron 5 estudios para cirugía laparoscópica y 3 estudios que comparan el abordaje laparoscópico versus el abierto. Entonces vemos acá, en cuanto a los 5 estudios de cirugía laparoscópica, fueron en total 67 pacientes, y de los estudios que compararon la cirugía laparoscópica versus vía abierta, para la laparoscopia fueron 57 pacientes y para la reparación quirúrgica abierta fueron 94. El tiempo operatorio promedio para la cirugía laparoscópica fue 124 minutos, que fue mayor a comparación de la vía abierta, y la conversión a cirugía abierta se realizó en el 17% de los pacientes. Entonces ellos, al realizar su análisis y al realizar las gráficas de Forest Plot, entonces vemos acá en cuanto a las complicaciones anastomóticas de los dos abordajes, no hubo diferencias estadísticamente significativas,
y tampoco hubo cuando se compararon las tasas de complicaciones cuando se utilizaron diferentes materiales de suturas o técnicas, y que la tasa de conversión no se vieron afectadas significativamente por el tipo de material o sutura o la técnica. Vemos acá en cuanto a el total de complicaciones entre un abordaje o el otro no fue estadísticamente significativo. El tiempo quirúrgico, vemos acá en la gráfica, fue mayor y fue significativamente estadístico para el abordaje laparoscópico. Vemos acá que para iniciar la nutrición enteral y para alcanzar pues toda la nutrición pues enteral, no hubo diferencias estadísticamente significativas, y en cuanto a la estancia hospitalaria, en este metaanálisis tampoco fue estadísticamente significativo. Lo que ellos concluyen es que hay una tasa de conversión aproximadamente del 17% en cirugía laparoscópica y que las complicaciones de cirugía laparoscópica son del 16%. Sin embargo, no es que haya tenido más complicaciones la cirugía laparoscópica versus la abierta, porque pues no fue estadísticamente significativo. Que la cirugía laparoscópica se asocia con un tiempo operatorio más largo y que la seguridad y la eficacia de estos dos enfoques, tanto de la cirugía laparoscópica como abierta, son comparables. Hay limitaciones pues de este metaanálisis, como son el estudio, el tipo de estudio de estos pues seleccionados, que la mayoría pues todos eran retrospectivos y que no había ningún ensayo clínico. Y por último, traigo también, esta es una revisión sistemática y un metaanálisis, es un poco más reciente, del 2022, en donde ellos tenían el mismo objetivo. Fueron 10 estudios para 1.348 pacientes con atresia duodenal, 304 recibieron cirugía laparoscópica y 1.044 cirugía abierta. Vemos que la cirugía laparoscópica sigue siendo un poco más, utilizándose más el tiempo quirúrgico, siendo mayor, con una diferencia de 60 minutos a comparación de la cirugía vía abierta. En cuanto al inicio de alimentación enteral o de la alimentación complementar, completa, no hubo diferencias estadísticas. Y en cuanto a la estenosis y la fuga de la anastomosis, tampoco fue estadísticamente significativo. Acá vemos también las complicaciones, total las complicaciones tampoco fue estadísticamente significativo. Entonces, lo que ellos concluyen es que pues la cirugía laparoscópica es un tratamiento quirúrgico seguro y efectivo con resultados comparables con la cirugía vía abierta. Sin embargo, seguimos sin tener ensayos clínicos aleatorizados, y que en los resultados puede influir pues los estudios, que la mayoría son retrospectivos, y que algunos cirujanos no estaban familiarizados con el procedimiento. Como vemos acá, estos metaanálisis tienen también una heterogeneidad muy alta de las diferentes técnicas quirúrgicas que utilizan los cirujanos. Entonces, por lo tanto, pues puede ser un limitante también en cuanto a estos estudios. Entonces, ya para terminar, en cuanto a las conclusiones, entonces recordar que la mayoría de la atresia duodenal es de tipo 1, que los pacientes se van a presentar con vómito verdoso, que podemos ver en la radiografía de abdomen un patrón de doble burbuja, y que siempre pues en nuestros pacientes debemos descartar otras malformaciones asociadas, que el manejo quirúrgico y el gol estándar es una dueno anastomosis tipo diamante, y importante en el manejo quirúrgico siempre identificar la ampolla de Vater y descartar otra atresia asociada. Que el abordaje laparoscópico tiene tasas de complicaciones comparables con la cirugía vía abierta, y que es un procedimiento seguro, y que se requiere mayor entrenamiento de los cirujanos en el abordaje laparoscópico para disminuir el tiempo quirúrgico y aumentar su utilización. Bueno, muchísimas gracias. Entonces le vamos a dar paso al doctor Maximiliano, que nos va a hablar un poco sobre su experiencia del abordaje vía laparoscópico. Bueno, gracias, Natalie. Muy buena tu presentación, me encantó. Hiciste un pasaje muy completo por lo que es esta patología. Ahora vamos a centrarnos un poco en lo que es el abordaje mínimamente invasivo y algunos aspectos importantes en relación a esto.
Bueno, gracias. Primero, gracias por la invitación. Es un placer siempre compartir con ustedes este tipo de eventos, así que es un placer estar aquí. Espérenme un segundo, que ya estoy ahí con ustedes. Bueno, a ver si va. Díganme si ven. Sí, 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 señor, estamos viendo. perfecto, excelente. Bueno, comparto. Muy bien. En esta presentación probablemente encuentren algunos códigos QR para mayor información. Si quieren escanearlos, tengan sus teléfonos y pueden tener algo de información adicional. No tengo conflictos de interés. Los tópicos que vamos a usar o por donde vamos a pasar en esta charla es por el conocimiento de la enfermedad y el diagnóstico, que mucho ya hablaste, así que lo voy a pasar como más por arriba o brevemente. Los estándares de cuidado. Nos vamos a centrar mucho en la técnica y en la táctica quirúrgica y en las bases del entrenamiento, que es uno de los puntos fundamentales y que vos lo comentaste muy bien y que está en relación con esto que comentaste al final sobre los trabajos. El tiempo quirúrgico es un tema importante y la única forma de obtener mejores resultados comparables con la cirugía abierta y disminuir los tiempos quirúrgicos es el entrenamiento específico. Y vamos a charlar algo de eso bien en concreto. Bueno, como vos muy bien dijiste, la más frecuente es la tipo 1, la mayoría son postbacterianas. Recordar que el páncreas anular es una de las asociaciones con el síndrome de Down y siempre en las tipo 1 descartar las membranas fenestradas. Y esto, bueno, el diagnóstico, como vos dijiste, cuando tenemos una radiografía, eso ya nos puede hacer sospechar de ese diagnóstico. No voy a centrarme en esto porque lo hablaste muy bien, cómo es el diagnóstico prenatal y el postnatal. La radiografía sigue siendo el gol estándar, instilando aire y asociado al colon por enema para descartar cualquier patología obstructiva distal que por ahí nos ayuda a disminuir los tiempos quirúrgicos al momento de tener que evaluarlo durante la cirugía. Pero recuerden que muchas de estas patologías pueden ser. Fíjense la foto que está marcada en rojo. Este es un paciente que tenía 3 días de vida que operamos hace poco en el hospital y es un paciente que no tenía nada de aire distal y terminó siendo una malrotación intestinal. Sigue siendo la malrotación uno de los diagnósticos diferenciales bien importantes y hay que reconocerla y por eso ahora vamos a charlar un poco de esta enfermedad asociada. Para la atresia de duodeno laparoscópica tenemos que tener estándares de cuidado. El cirujano es el primero que llega al quirófano y tiene que chequear el equipamiento, el instrumental, la organización del quirófano, las suturas y coordinar y planificar tanto con los neonatólogos, los anestesiólogos y saber cuál va a ser su táctica quirúrgica y coordinarla con el equipo. Y esto es muy importante en cualquier procedimiento mínimamente invasivo neonatal. En la cirugía en general, por supuesto, pero en particular en la cirugía mínimamente invasiva neonatal. Los cuidados y los monitoreos son fundamentales en la patología. Vos hablaste algo de esto, el tema del CO2 es muy importante, el CO2 tiene que estar calentado a una presión baja y un flujo bajo. Ahí están las presiones que nosotros solemos utilizar para este tipo de patología. El quirófano tiene que estar caliente, tiene que hacer calor adentro y el calor tiene que estar acorde a la temperatura del paciente, por supuesto. Tiene que estar monitorizado. Nosotros utilizamos monitoreo de tipo NIRS en todos los pacientes neonatales quirúrgicos en los cuales vamos a hacer cirugía mínimamente invasiva neonatal, en todos, en 100%, y eso es un estándar de cuidado. Y por supuesto el tiempo quirúrgico, y ahí nosotros tenemos una idea muy concreta de cuál es nuestro tiempo, y ¿por qué? Porque influye en los resultados una cirugía muy prolongada, y ahora vamos a charlar un poco más en profundidad de esto. Parte de lo que es el equipamiento instrumental es saber qué suturas vamos a usar, y esto parecería una cosa eh, digamos, tonta o sonsa de hablar en este ámbito, pero sí es muy importante porque el tipo de aguja que nosotros vamos a utilizar en cirugía mínimamente invasiva es importante porque tenemos que saber por dónde la vamos a introducir y por dónde la vamos a sacar. Las suturas, como bien dijiste vos, usamos monofilamento o multifilamento, pero tiene que ser una sutura reabsorbible con aguja redonda. Y esto es importante, que la aguja puede ser de 13 milímetros o 17 milímetros. No hay conflicto de interés con ninguna de las empresas que están acá. Puede ser polidioxanona, es el que uso yo habitualmente. Es el PDS 5.0 con aguja C1 de 13 milímetros. Puede ser polidactina, que es el Vicryl, con aguja de 17 milímetros, o con la TF, que es de 13, o el Maxon, que es el
gliconato, que es de 17 milímetros la aguja. Y esto es importante porque dependiendo del tamaño del paciente y dependiendo qué tipo de trócares voy a utilizar, y ahí es donde está la táctica es muy importante tener una buena táctica, saber por dónde va a introducirse y por dónde va a salir la aguja. Y ese es el motivo por el cual les comento esto, que es muy importante. El instrumental y el equipamiento es un equipamiento estándar. Instrumental de 3 milímetros, un grasper fenestrado que es fundamental, atraumático para poder manipular el intestino y sin lesionarlo. Una Maryland que es clave para la disección y también para el manejo delicado de los tejidos y las contracciones. El portaagujas o micro portaagujas de 3 milímetros. Es fundamental. Yo tengo la preferencia de utilizar un mango recto y es mucho más ergonómico al momento de trabajar, esto sépanlo. Una óptica de 18 milímetros, 30 grados, gran angular. Ahora vamos a charlar un poco de esa óptica, por qué tiene que ser esa o por qué es recomendable utilizar ese tipo de óptica. Una tijera de 3 milímetros con un puerto eléctrico, porque como bien dijiste, hay que utilizar energía en la atresia de duodeno, ahora lo vamos a ver. Un hook, que también a veces es necesario. El aspirador, por supuesto, y los trócares, que los trócares tienen que ser, esta es mi preferencia, por supuesto que pueden haber variaciones y esto lo tienen que conocer, el equipamiento que ustedes tengan en su lugar de trabajo para saber cómo pueden avanzar. Yo utilizo en general 2 o 3 trócares para la atresia de duodeno. En general, si uso 2 trócares, utilizo 2 trócares de 4.7 milímetros que tienen que tener un sistema de fijación. Ahí van a ver una gomita y ahora vamos a charlar de eso, que puede ser una sonda Nelaton o cualquier otro sistema de fijación que ustedes decidan. Y es importante el tamaño de las válvulas externas para que no pierda CO2, y esto está en relación con qué tipo de instrumentos vamos a utilizar. Ahora vamos a hablar un poco más en profundidad de esto. Una hoja de bisturí 11, y esto es importante porque los trócares hay que ponerlos con esta técnica de tipo stab en el neonato, y ahora van a ver cuando vean el video por qué. Y siempre coordinar con la instrumentadora todo el equipamiento que vamos a tener. Y esto es importante porque hace al tiempo quirúrgico. Si ustedes no saben cuál va a ser la táctica y qué equipamiento instrumental tienen y cómo lo van a trabajar durante el procedimiento quirúrgico, es muy probable que el tiempo quirúrgico se extienda mucho y a expensas de fallos primarios o situaciones que son evitables y entrenables. Siempre planificar. La posición del paciente es muy importante. Nosotros lo ponemos siempre atravesado en la camilla, o sea, transversal, con el cirujano a los pies del paciente, por supuesto, porque vamos a trabajar en el hemiabdomen superior. El asistente a la izquierda del cirujano, y la instrumentadora nos resulta mucho más sencillo que esté a la izquierda del asistente. Si bien parece que está muy lejos, realmente a la derecha está justo el anestesiólogo de ese lado y termina siendo mucho más difícil, y siempre la mano derecha del cirujano es recomendable que esté libre. Ahí no sé si ven, hay una línea verde que es por donde tienen que ingresar las estructuras que vienen de la torre, la óptica, el CO2 y todos los cables que vienen desde la torre al paciente, y cómo tienen que estar fijados. Y esto tiene que ver con la ergonomía y es muy importante. Es un paciente muy pequeño, todas las estructuras que nosotros utilizamos ocupan un montón de lugar y es necesario tener una adecuada ergonomía y orden dentro de la mesa operatoria. Así es como nosotros ingresamos el primer puerto. El primer puerto en el recién nacido es recomendable utilizar la vía abierta. Se usa una incisión lateral en el ombligo, como ven en la foto inferior. ¿Por qué en ese lugar? Porque es la que evita lesionar los vasos umbilicales. Los vasos umbilicales están centrales y cualquier incisión que hagamos transversal, inferior o superior puede lesionarlos, y eso puede generar no solo sangrado, sino también embolia gaseosa, y por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Siempre utilizamos en general, y eso es parte de nuestra escuela quirúrgica, la técnica abierta para el ingreso a la cavidad. Es raro que utilicemos la aguja de Beres, aunque es una alternativa, nosotros no la utilizamos. Después, acá como les decía, 4.7 milímetros para el ombligo, con técnica abierta lateral, es muy rápida el acceso, una incisión de tipo stab o un trócar de 3 milímetros en la mano izquierda, en el flanco derecho, y 4.7 o 3.5 milímetros para la mano derecha del lado izquierdo del paciente. Y fíjense la ergonomía, es importante la fijación de los trócares, y ahora vamos a charlar un poco. Acá ven una técnica con 2 puertos y con 3 puertos.
con 3 trócares en realidad y con 2 trócares. Fíjense las 2 imágenes, como en una hay una incisión de tipo stab y en la otra tenemos los 3 trócares de trabajo. Acá es importante la fijación. Fíjense, ahí tenemos una pequeña gomita en el extremo del trócar que evita que el trócar ingrese y salga de la cavidad y que se fugue CO2. Y es importante fijar bien este trócar. Y ahora vamos a charlar un poco por qué es tan importante fijar este trócar. Porque no solamente evita el desplazamiento, sino que también nos permite hacer una tracción gentil y suave hacia el cenit y poder obtener un poco más de cavidad al momento de trabajar. Y esto es muy importante cuando trabajamos en una cavidad muy pequeña y trascendente cuando trabajamos en un prematuro. La ergonomía es fundamental, por eso lo que hablamos hasta ahora. Y estas son las cosas que hacen que nosotros no podamos avanzar de manera eficiente muchas veces en la cirugía mínimamente invasiva neonatal, porque el espacio es muy reducido y la posición de las manos es importante. La posición de las manos en relación a las anillas, la altura de la mesa de operaciones y la coordinación con el asistente y en relación a cómo tiene la cámara. Fíjense cómo acá tenemos la fijación del trócar que nos permite hacer una tracción suave del ombligo y eso nos permite poder obtener unos centímetros más de cavidad y esa pequeña cavidad nos permite obtener una visión con una óptica gran angular, una visión como la que tenemos en la derecha, donde vemos desde la pelvis hasta mi abdomen superior, con una ligera tracción. Y esto nos permite no aumentar la presión de CO2 en un paciente que puede llegar a tener una restricción respiratoria o un aumento del CO2 por producto de nuestro aumento de presión. Entonces, esto es una maniobra de seguridad que en los neonatos es muy útil. Y como les decía, la óptica de 4 milímetros es bien rígida, evita, no se rompe fácilmente, o sea que nos permite hacer una maniobra bien gentil sin romper la óptica también y nos da una visión excelente. Como dijo Nathalie, llegamos al momento de la reparación. La reparación, hay muchas técnicas para hacerlo. Está la anastomosis alomiculix, que es una apertura longitudinal y un cierre transversal, una anastomosis termino-terminal, la anastomosis en diamante o técnica de Kimura, que es como dijo, el gold estándar para la técnica abierta, o la anastomosis terminolateral, que es el gold estándar para la anastomosis laparoscópica. Y ahora vamos a hablar un poquito de este tema desde el punto de vista técnico. La mayoría de las técnicas laparoscópicas incluyen una técnica terminolateral. La verdad que es bastante más engorroso hacer un Kimura, si bien uno tiene la habilidad técnica y lo quiere hacer, por supuesto que es lícito y está muy bien, sobre eso no se discute, lo que sí, el tiempo suele ser mayor. Entonces, el objetivo de la reparación, que es lo más importante a lo cual quiero apuntar, y ahora lo vamos a ver bien en algunos videos, es una anastomosis amplia, sin tensión, con una zona de declive del duodeno, en la zona de declive del duodeno proximal, o sea, tiene que estar en la zona de mayor declive para evitar que se quinquee o que después se altere la anatomía del duodeno proximal, evitar el kinking o el retorcimiento de cualquiera de las dos porciones del intestino, tanto el proximal como el distal. Por eso es importante hacerla en el sitio correcto, la anastomosis, y luego de la disección, ya vamos a charlar de esto también, reconocer la permeabilidad del intestino distal. Esto habló muy bien Nathalie. En la cirugía de laparoscópica se reconoce muy bien si hay alguna alteración. Nosotros utilizamos el colon por enema de manera rutinaria en los pacientes que tienen atresia de duodeno, entonces ya nosotros nos quedamos tranquilos que el colon es permeable y avanzamos con el resto de la cirugía y solamente evidenciamos hasta donde hemos llegado con el colon. Y de resolver cualquier alteración anatómica asociada, sea la que sea, malrotación, divertículo de Meckel, atresias asociadas o lo que sea, y ya vamos a hablar también de eso. La malrotación intestinal se asocia, como dijo Nathalie, entre un 10 y un 35%. O sea, un tercio de nuestros pacientes van a tener malrotación o pueden tener malrotación intestinal. Entonces, es fundamental para la técnica laparoscópica reconocer esta anatomía quirúrgica. Acá vemos bien la diferencia entre un paciente mal rotado y un paciente bien rotado. Por suerte la mayoría están bien rotados, pero hay un tercio de los pacientes que pueden tener malrotación asociada. Y es importante reconocer cuáles son estas áreas que tenemos que ver de la anatomía. El ángulo de Treitz, la posición del duodeno proximal
y la posición del ciego. Estas son las estructuras o los hitos, los milestones que tenemos que ver al momento de trabajar. En la tipo 1 nosotros vamos a ver si está bien rotado, como lo ven en la imagen de la derecha, y si está mal rotado, con cualquiera de las angulaciones, tanto verticalizado como con una discreta angulación del duodeno distal. Si es una tipo 2, lo mismo, pero con una brecha más amplia, con un cordón fibroso, con el páncreas en el medio. Y si es una tipo 3, mucho más separados y más distantes. Y recuerden que aquí podemos sí tener malformaciones complejas como el Apple Peel, que es una de las malformaciones que todos tememos. Esto es un paciente que abordamos inicialmente de manera toracoscópica y rápidamente lo convertimos porque es muy difícil realmente reconocer la anatomía y resolverlo sin dejar el intestino volvulado. Bien. Acá lo que vemos es una de las cosas que decía Natalie, nosotros no hacemos pexia de la vesícula, no es necesaria en general, con una simple tracción del ligamento es suficiente, después la disección es completamente roma, avascular, la activación del monopolar es mínima para evitar algún tipo de sangrado cuando vemos alguna estructura vascular al momento de la disección, pero siempre con mucho cuidado y sin hacer una activación excesiva. Reconocer el ciego, reconocer el ángulo de Treitz. Y ahí llegamos a qué tipo de atresia tenemos. En este caso era una atresia de tipo 2, que tenía un cordón fibroso, el duodeno distal estaba a la altura del ángulo de Treitz, así que ahí avanzamos con nuestra cirugía, disecándolo. Ahí estamos disecando cerca de los vasos mesentéricos superiores, la arteria mesentérica superior, por debajo del páncreas, con una maniobra excesivamente delicada. No trabajar el duodeno en el área del páncreas porque se puede lesionar la vía biliar en cualquiera de los dos extremos del duodeno, tanto en el distal como en el proximal. Esta maniobra de tracción y contratracción y de búsqueda por debajo del mesocolon es fundamental y luego pasarlo a través de su sitio anatómico normal. ¿Para qué? Para llevar el duodeno distal, para reconocer qué tipo de atresia es y hasta dónde llega, sin hacer fíjense que no se hace una disección excesiva. Se hace simplemente una disección roma y suave, para llevar el duodeno a su posición de reposo y anatómica. Fíjense, acá tenemos el duodeno proximal, que está bien marcado ahí arriba con la línea de puntos, y el duodeno distal, que es el que queda en el medio. Si nosotros lo anastomosamos en esa zona, ahí no sé si ven la flecha, en esta zona y no en la que está marcada con puntos, corremos el riesgo que a esta altura se ocluya el paciente, se quinquee. Entonces es importante tener una noción anatómica de cómo va a funcionar posteriormente. Y esto no queda ocluido, porque si la vía biliar estuviese doble, tuviese una desembocadura doble de la vía biliar, por ejemplo, tanto proximal como distal, en Y o en Y, no tendríamos ningún inconveniente en dejarlo para que drene la vía biliar sin inconvenientes. Y luego avanzar con nuestro procedimiento. Y ahí viene como es el tema técnico de la anastomosis. Una vez que ya se hizo la disección y se dejó en reposo, se marca la posición donde se va a hacer la anastomosis y se suspende el duodeno proximal. La suspensión del duodeno proximal con puntos de tracción realmente es recomendable porque ayuda mucho a estabilizar, estabilizar los cabos al momento de la anastomosis. Luego se marca, como decíamos, es recomendable utilizar energía en el duodeno proximal, sangra mucho realmente. Si ustedes no usan energía, termina sangrando y he tenido que convertir una cirugía porque no se veía, así que es importante. Acá es el momento donde se tiene que reconocer si hay una tipo 1, la membrana, abrir, pasar una sonda, si se sospecha, progresarlo, hacer una apertura amplia. Fíjense, eso tiene más de 2 centímetros esa incisión, y realizar una anastomosis término lateral. Ahí lo que primero se hace es un anclaje del ángulo, se pasa por la cara posterior, esto es muy importante, y se hace primero, por supuesto, la cara posterior. Ahí está usando PDS, con una aguja C1, fíjense esa aguja tiene 13 milímetros, fíjense el tamaño de esa aguja en relación al paciente.
Se toma primero la cara posterior del duodeno distal y luego, ya quedando la sutura por fuera, se comienza la sutura continua posterior. ¿Se pueden hacer puntos separados? Por supuesto, si ustedes lo prefieren. Después se saca hacia el exterior y se hace el nudo por fuera. Si ustedes deciden hacer doble sutura, se empieza nuevamente, esto es preferencia personal, de derecha a izquierda. Izquierda a derecha es igual, siempre es recomendable de izquierda de la pantalla, o sea, de la imagen, hacia derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mano derecha queda más libre. Eso es una recomendación. Y ahí se termina la anastomosis. Por supuesto, después se pasa aire. Y acá en este no me centré en revisar el resto del intestino porque lo vamos a ver ahora, pero el intestino hay que revisarlo completo hasta donde hicieron el colon por enema. Este es otro caso, esta era una paciente, no importa, que tenía una malformación anorrectal asociada, tenía una malformación sin fístula, era una paciente con un síndrome de Down. Acá se hace la disección del duodeno proximal, hasta que llegaba el equipo de rayos para asistirnos en evaluar el colon distal. No nos vamos a centrar en la patología asociada, buscamos el ángulo de Treitz. Ahí vemos una visión gran angular, acá no importa, lo que hicimos es colocar, esperen que les quiero mostrar un detalle que me parece que es importante. Fíjense desde lo técnico, cómo ingresó el trocar de la mano izquierda. El trocar de la mano izquierda ingresa primero con el bisturí, hoja 11, y después ingresa el trocar. No sé si lo llegaron a ver. Ahí se ve, bisturí y después el trocar. Si ustedes hacen la incisión solamente en piel, la pared del neonato es muy laxa, entonces después cuesta realmente colocar el trocar. Entonces es recomendable hacer una incisión de tipo stab, o sea, que el bisturí ingrese bajo visión directa y luego colocar el trocar ahí. Eso es un detalle técnico que es importante y nos hace ganar un montón de tiempo. Bueno, se diseca el cabo proximal del duodeno, de la misma manera que antes, como se los mostraba. Fíjense que es un duodeno bien grande, siempre respetando la cara pancreática. Acá, no importa, esta es la parte de la malformación anorrectal donde evaluamos que el paciente no tenía fístula, le damos presión y después reparamos la malformación anorrectal. Acá lo que vemos es, ya está marcado el duodeno proximal y vamos a buscar el distal. El distal, acá lo que vemos es que este paciente tenía una atresia tipo 2 con una mal rotación del intestino. Entonces lo que hacemos es desde el cabo proximal, desde el duodeno distal hacia el ciego, vamos devanando milímetro por milímetro y vamos evaluando cada centímetro de intestino para ver que no haya malformaciones asociadas. En los pacientes que tienen malrotación, tienen este tipo de adherencias y dejamos la brecha mesentérica tan estrecha, la posibilidad de vólvulo es alta, por eso hay que hacerlo, hay que liberarlo. Y fíjense cómo es una maniobra completamente sin uso de energía y completamente exangüe. Una vez que se llega al ciego, ¿sí? Y se evaluó la permeabilidad distal del intestino y se evaluó la rotación, ahí vemos el apéndice y el ciego, se sigue el resto del colon, lo revisamos, ahí ya nos dedicamos a posicionar el duodeno distal y el duodeno proximal para prepararnos a la anastomosis. Ya marcada, lo pexiamos y hago hincapié en ya marcada porque si uno hace la anastomosis en la zona, sin marcar la zona de declive, lo que puede pasar es que la haga en un sitio que no es el correcto. Entonces hago hincapié en esto, se diseca primero, se deja en reposo, se marca donde se va a hacer la incisión y luego se hace la pexia para poder estabilizar la anastomosis. Después esto es algo opcional, los dos cabos del intestino se pueden fijar. Esto realmente también a veces ayuda mucho a estabilizar la anastomosis y hacerla un poco más sencilla. Se termina la marcación, siempre es recomendable hacer como una línea de puntos en el sitio donde se va a cortar y agrandar las bocas para poder completar
la anastomosis, bueno, por supuesto, se abre, se evalúa. Fíjense que acá la evaluación, si uno la hace en la zona de declive y la disección la hizo correctamente, la vía biliar no es casi ni necesario evaluarla, porque uno no está lejos de esa zona. ¿Sí? O sea, sí es importante tenerla en cuenta cuando uno encuentra una membrana y la va a resecar. Ahí sí es fundamental conocer la desembocadura de la vía biliar, o tenerla en mente por lo menos. Ahí lo mismo que antes, se ancla externo, se pasa posterior y se empieza la anastomosis por el intestino, por el duodeno distal, y luego se empieza la sutura continua desde proximal distal. Ahí, fíjense que es una microcirugía, se ve perfecto. El trabajo con las dos manos es fundamental. Acá el arte de sutura es clave. Hay que entrenar esto. Ahora vamos a charlar un poco en relación a esto. Y bueno, y después se completa la anastomosis. En este caso, este era un caso que cuando se llegó al ángulo se sacó hacia el exterior la sutura y se empezó con la misma sutura como estaba bien. Me refiero a que la longitud de la sutura era correcta, se completó la cara anterior con la misma hemisutura. Pero sí lo que hay que hacer es anclarlo o cruzarlo en el ángulo para evitar que se estreche la anastomosis. Y como ven, es una anastomosis bien amplia, tiene más de 2 centímetros en esa anastomosis. Después acá hay otro caso, que este lo vamos a pasar más rápido, el colon por enema que les decía siempre. Y nuevamente, hacemos la disección Roma, lejos de la cara pancreática, lejos de donde está la vía biliar. No es necesario avanzar en ese sentido, en esa área. Y reconocer el ángulo de Treitz, el ciego. Si no hay ángulo de Treitz, ver dónde está el ciego y ver cómo es la rotación. Y después el devanado. Esto lleva tiempo realmente. Y fíjense cómo el movimiento, ahí vemos por ejemplo una malformación asociada, había un divertículo de Meckel, que en este caso no comprometía, pero se puede resecar, y para cualquier situación de este tipo, sea un divertículo de Meckel o una patología que nosotros queramos resolver, una atresia asociada, se puede exteriorizar a través del ombligo y realizarlo de esa manera. No es recomendable también avanzar por esta vía porque ya la atresia duodenal lleva mucho tiempo. O convertir directamente, eso soy categórico en ese sentido. La tasa de conversión, convertir una cirugía no es una complicación, sino un beneficio para el paciente. Y acá lo mismo, acá sí se está usando monopolar, yo realmente ya no lo uso de esta manera, a veces sí es necesario. Una buena boca, marcación solamente del intestino y luego tijera. Lo ideal es cortar el intestino, como les decía, como antes, poner el puerto eléctrico en la tijera y cortar y dar energía al mismo tiempo. Eso es lo mejor. Esta era una tipo 2 también, pero los cabos estaban bien cerquita. Y acá fíjense que también es término lateral. ¿Sí? Entonces, maniobras críticas y consejos. Utilizar técnica abierta para el primer trocar, lateralizado a la derecha del ombligo para evitar la lesión de los vasos umbilicales. Evitar la lesión de los vasos umbilicales y para eso utilizar un obturador Romo o el trocar sin el obturador directamente si ya vemos la cavidad abdominal abierta. Fijar el trocar para evitar el desplazamiento interno-externo y la pérdida de CO2. Esto nos hace perder un montón de tiempo. Entonces, ponga mucho énfasis en cómo fijar el trocar. Puntos percutáneos para suspender el ligamento redondo pueden ayudar, aunque no siempre son necesarios, y más cuando la atresia duodenal es bien grande, o sea, cuando el duodeno es bien amplio. En general, no usamos la apexia de la vesícula, no es necesaria, con la apexia del ligamento redondo, con la suspensión del ligamento redondo es suficiente. Identificar el duodeno proximal y disecarlo en forma Roma, tener presente la desembocadura de la vía biliar, si es pre-postbacteriana, y evitar disecciones extensas de la cara pancreática del duodeno, tanto el proximal como el distal. Identificar el ángulo de Treitz y tomar el duodeno distal por debajo del mesocolon si la rotación es normal y reconocer la rotación. Y para esto, los hitos. ¿Cuáles son las estructuras anatómicas? El ciego y el ángulo de Treitz. Duodeno proximal, ciego, ángulo de Treitz. Esas son las estructuras que tenemos que reconocer. Marcar la zona de mayor declive, donde se realizará la anastomosis en ambos cabos, antes de cualquier pexia que nosotros hagamos.
Los puntos percutáneos de suspensión pueden ayudar a estabilizar y son muy recomendables, y estabilizar los cabos con puntos percutáneos periféricos antes de la anastomosis también nos puede ayudar, que son los puntitos que yo ponía ahí al costado para estabilizar el duodeno proximal y distal. Eso ayuda mucho. En relación a la anastomosis es lo que hablábamos recién, la terminolateral es mucho más sencilla, la técnica de Kimura es mucho más compleja con la técnica laparoscópica y realmente no hay evidencia que sea mejor. La duodeno-duodenal, duodeno-yeyunal también dependerá del tipo de atresia que nosotros tengamos y la rotación intestinal. La boca tiene que tener por lo menos 20 milímetros, o sea, tiene que ser una boca amplia, y utilicen los instrumentos como punto de referencia para poder saber cuál es la distancia o la longitud que estamos utilizando. En general se reconoce muy bien y tiene que ser bien amplia. Podría realizarse estructura continua o puntos separados. Esto va a preferencia del cirujano. Cada escuela quirúrgica tiene su técnica y hay que desarrollarla y probarla. Pero lo importante es hacer algo que sea útil para el paciente, o sea, que permita tener una anastomosis segura. Acá viene lo más importante de lo que nosotros hablamos cuando hablamos de atresia duodenal, que es la educación. Es clave para avanzar de manera segura en procedimientos complejos en cirugía mínimamente invasiva y principalmente en la cirugía mínimamente invasiva neonatal. Nosotros tenemos tutoriales que hacemos intraresidencia, son temas técnicos y anatómicos que utilizamos para la educación continua de nuestros residentes y de nuestros médicos de staff. Nosotros tenemos una estrategia pedagógica que hemos venido desarrollando durante muchos años con la doctora Bailes en el Centro de Simulación del Hospital Garrahan y del Hospital Elizalde, donde tenemos una estrategia espiral de entrenamiento progresivo tutorizado, donde trabajamos los aspectos de manera progresiva, creciente y simultánea. Y trabajamos la ergonomía, la coordinación, la precisión, la reducción del área de trabajo, disminución del calibre de las suturas, incremento de la complejidad de los procedimientos de manera progresiva y continua durante la formación o durante la formación de la residencia o durante cualquier programa de entrenamiento pre o post residencia, o durante o post residencia. Sí hacemos muchísimo hincapié en el arte de la sutura, en el entrenamiento de la toma de la aguja, coordinación, precisión y sutura inicial. Esto es importante y esto no necesitamos gran infraestructura, necesitamos simplemente técnica y constancia para hacerlo. Hacemos mucho trabajo de qué tipo de nudos queremos usar, el nudo cuadrado, el nudo deslizante intracorpóreo, hacemos hincapié en ellos, en el proficiency de estas suturas, de estos nudos, en cómo los desarrollamos en espacios cada vez más pequeños. Y por supuesto, para la atresia de duodeno, nuestro nudo, nuestra sutura continua. Y fíjense que la trabajamos en un espacio pequeño, pero con un trainer de baja fidelidad. ¿Cómo? Lo mismo que hacemos en el endotrainer, o que hacemos en el paciente, lo hacemos en el endotrainer. Misma técnica, misma sutura. Utilizamos al principio multifilamento, después pasamos al monofilamento, que es la misma sutura que vamos a usar. Empezamos al principio con 5 milímetros y después pasamos a 3. La ergonomía también es algo que se trabaja desde los inicios. Nosotros trabajamos en no tomar las pinzas o no poner los dedos adentro de la anilla, que esto es algo que muchos nos cuestionan. ¿Cómo? ¿Para qué hicieron las anillas si no le vamos a meter el dedo adentro? Pero realmente cuando uno trabaja en cirugía mínimamente invasiva recién nacido, los espacios son muy pequeños y nos hace perder mucha precisión poner los dedos adentro de la anilla. Parece un detalle técnico menor, pero realmente es importante. Nosotros tenemos un portfolio de modelos neonatales sobre los cuales nos entrenamos y sobre los cuales trabajamos de manera progresiva. Esa es la etapa final de nuestro entrenamiento. Este es el modelo que nosotros tenemos de entrenamiento avanzado para atresia de duodeno. Es un modelo completamente inanimado, donde nosotros tenemos la anatomía quirúrgica y vemos el duodeno. Este paciente está bien rotado. Ahí tenemos el ángulo de Treitz, donde ubicamos nuestro duodeno distal, le hacemos la disección, pasaje inferior, reconocimiento de las estructuras, sección y disección, y por supuesto la anastomosis, que es el punto al cual vinimos. Y acá es donde nosotros practicamos de manera completamente sincronizada y de manera progresiva la misma sutura que realizamos en el paciente, como están viendo acá, la desarrollamos
en el recién nacido, en el modelo de atresia duodenal, donde cortamos el duodeno distal, hacemos el corte, disecamos y hacemos la anastomosis término-terminal de la misma manera que en el paciente real. Por supuesto que para todo esto tenemos tutoriales para el uso del modelo, tanto para el instructor como para para el docente como para el alumno. Y esto es importante. Nosotros en el año 2015 hicimos nuestra primera aproximación a la telesimulación, y justamente con este modelo de atresia duodenal, donde nosotros lo que hicimos es, estando a distancia, dentro del mismo hospital y dentro de los hospitales, con el fellow de educación que desarrollamos con la doctora Bailes en el Centro de Simulación del Hospital Garrahan, una telesimulación para el entrenamiento de atresia duodeno, que luego, ahí lo adelanto un poco, es el mismo modelo, una versión anterior, que luego nosotros, ahí tienen el QR por si quieren ver la publicación, que luego lo trabajamos en otros aspectos, y vimos que la telesimulación nos ayudaba también a entrenar. ¿Y para qué apuntamos con esto? ¿A qué apunto con esto? Es a que el entrenamiento inicial es fundamental para poder avanzar en endocirugía del recién nacido. Entonces, cualquier estrategia que ustedes utilizan va a ser buena para poder avanzar. En conclusión, es fundamental el reconocimiento de la anatomía quirúrgica. La atresia de duodeno requiere alto nivel de coordinación y trabajo en equipo. Esto es importantísimo. No pueden ir en contra del anestesiólogo, del neonatólogo. Son los que van a asistir al paciente en unas etapas cruciales del tratamiento. Cada atresia de duodeno es muy demandante y tiene baja prevalencia, y por eso es importante el entrenamiento avanzado, ¿sí? La simulación es una herramienta indispensable para la cirugía mínimamente invasiva neonatal en general, cirugía mínimamente invasiva, pero en particular en la neonatal. Los programas de entrenamiento progresivos tutorizados generan mejores resultados y en menor tiempo. Y ahora van a ver por qué esto es importante, porque el entrenamiento es una medida tendiente a la seguridad del paciente. Las bases técnicas del arte de la endosutura son importantísimas porque generan la base sólida para avanzar de manera segura y disminuir el tiempo quirúrgico, que esto es lo que hablabas vos, Natalie, muy bien al principio. Todas las cuestiones ahí en los artículos que vos mencionaste, la tasa de conversión era un 17% y la tasa de complicación hablaba de un 16% en el artículo del World Journal of Surgery de Sexena. La tasa de conversión no es un problema, la tasa de complicaciones sí es un problema. ¿Y cómo se evita? Con entrenamiento. ¿Y cómo llegamos a una cirugía segura? Con entrenamiento. ¿Cómo disminuimos el tiempo quirúrgico? Con entrenamiento. Entonces es fundamental avanzar en este sentido. Muchas gracias. Esta es la entrada de nuestro bello hospital, al cual serán bienvenidos. Y este es el QR de nuestras redes sociales por si nos quieren seguir. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su exposición. Estamos realmente muy agradecidos por tenerlo como invitado el día de hoy. Bueno, Quisiera gracias. preguntar si hay algunas dudas o preguntas en el público. Lo que quieran. Doctor, ¿qué material es el que utilizan para el modelo de la atresia duodenal que se ve como tan ¿Cómo? real y clara Perdón, la no te escuché. ¿Qué Perdón. material es el que utiliza el modelo de atresia duodenal que se ve en las asas intestinales como, pues como con esa gelatina interna? ¿Qué material es el que utiliza? Látex, silicona, no importa el material que usas, lo importante es quién te ayude a entrenar en ese modelo. Esa es la clave. Mirá, para que te des una idea, siempre eso, yo sé que esa pregunta siempre viene. ¿Qué material es el que usamos? Ahora, realmente yo les mostré el modelo porque es una herramienta, y el modelo de entrenamiento es una herramienta que sí tiene que ser utilizada de manera eficiente. Para que sirva, tiene que haber alguien que nos ayude a entrenar en ese lugar. Entonces, es importante, no importa si es un modelo de alta fidelidad o de baja fidelidad, lo importante es utilizar la misma técnica que vamos a utilizar en el paciente. Y eso puede hacerse con modelos de baja fidelidad, con una simple goma, un globo de látex o cualquier estructura que vos pongas en cualquier endotrainer, a suturar y a trabajar el arte de la sutura. Ese es el punto principal.
para llegar a la silicona, al modelo que viste, que está buenísimo, pasan muchos años. Y eso es la etapa final del entrenamiento, que se hace más corta cuando tenés un tutor. Pero cuando tenés, si vos no tenés alguien que te tutorice, es como tener una Ferrari y no saber manejar. ¿Se entiende? O sea, vaya la comparación. Como todo, necesita acompañamiento y más en las etapas iniciales para tener una base sólida. Después uno ya puede ir avanzando y trabajando de manera más independiente. Buenas noches, doctor. Sí. Soy Mayerly Garzón, una de las ayudantes en tutorías del laboratorio de simulación de nuestros residentes aquí en Bogotá. Estamos en mora de desarrollar estos modelos para neonatos mucho más pequeñitos. Trabajamos con cajas de simulación convencional y en la parte de otro hospital tenemos unas torres de entrenamiento más avanzadas. Para la parte de neonatos, en los tiempos que ustedes han medido para sus residentes, ¿cuánto tiempo de entrenamiento más o menos requieren en calibres ya muy delgados? Perdón que tengo un poco de gripa. Vos lo que querés saber es cuál es el tiempo de entrenamiento para llegar a una endocirugía avanzada. Me imagino que me preguntás eso. Siempre depende de cada residente y de la habilidad de cada persona en entrenamiento. Pero más o menos ya con el modelo avanzado, ¿cuántas repeticiones creen ustedes ya en la transferencia de habilidades, en su experiencia, creen que se necesita ya en los modelos avanzados desde el bebé y Mira, como la fase final? a ver si te puedo responder de esta manera. Yo entreno con ese modelo prácticamente, no te digo a diario, pero regularmente. O sea, el tiempo es, cuanto uno más entrena, mejor refina su técnica. Entonces, ¿cuál es el tiempo para llegar a poderlo hacer de manera segura? Es un constructo, es algo que se hace de manera progresiva, y llegar a operar un recién nacido de manera eficiente y segura no depende solamente de la técnica quirúrgica, porque puedo suturar muy bien el modelo, pero puedo no conocer el contexto. Por eso yo empecé a hablar de cirugía mínimamente invasiva del recién, y esto quiero dejarlo bien claro, porque llegar a cirugía mínimamente invasiva del recién nacido implica crecer como cirujanos. Entonces es importante no solamente tener en cuenta lo técnico, sino tener en cuenta el contexto, la coordinación de trabajo en equipo y todo eso que hablé al principio de cuestiones primarias, de reconocer el equipamiento y el instrumental, la táctica quirúrgica, con qué equipamiento contamos, cómo vamos a coordinar el equipo quirúrgico, cómo vamos a trabajar la ergonomía, la posición del paciente, etc. Eso es lo que hace que no podamos avanzar en la endocirugía del recién nacido. Entonces, ¿cómo vamos trabajando eso? De manera progresiva. Desde los inicios hablamos de ergonomía, cómo tomar las pinzas, cómo poner la posición del paciente, cómo hacer una sutura en un espacio reducido en el lugar de trabajo. Y eso se trabaja con un endotrainer grande. Cada alumno o cada cirujano tiene su curva de entrenamiento, cada cirujano tiene su curva de entrenamiento y tiene que ver con el contexto en el que trabaja y la habilidad propia y personal, por supuesto, y el tipo de procedimientos al cual está habituado a realizar. O sea, hay otras patologías que también ayudan a incrementar esa curva de entrenamiento o a hacerla más estrecha. ¿Se entiende? Entonces, te hago esta salvedad porque no hay un número que yo te diga, si vos querés escuchar 36 horas y 42 segundos, eso no va a pasar porque cada uno tiene un número diferente. Ahora, hay un montón de estudios aislados que dicen, un alumno que no tiene experiencia previa en endosutura, lo pongo a trabajar con este endotrainer y en tantas horas puede hacer un nudo con estas características. Eso es un dato aislado que no tiene que ver una correlación con la clínica o con la performance clínica. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se construye un cirujano pediátrico neonatal? Con mucho trabajo a lo largo de los años y trabajo constante, continuo y tutorizado.
Bueno, sé si, doctor, muchas no sé si te gracias. respondí la... Sí, doctor, muchas gracias. Una última pregunta. ¿Hacen simulación interprofesional donde participen todos los miembros del equipo quirúrgico ya en la experiencia amplia que tienen? Sí, totalmente. Hacemos simulación de alta fidelidad. Y es más, hacemos simulación de alta fidelidad en nuestro hospital, hacemos simulación. Los programas que nosotros hacemos de alta fidelidad los hacemos de manera colaborativa. Si nosotros no tenemos dentro de nuestros programas de entrenamiento, nosotros, y esto es importante, nosotros no hacemos entrenamiento, tenemos un programa de entrenamiento. Un programa de entrenamiento, no importa que sea pequeño, corto, acotado o que esté en partes. Lo que es importante es tenerlo a través del tiempo, mejorarlo y que tengamos docentes que sepan en qué sentido estamos yendo. Y nosotros la simulación de alta fidelidad la hacemos en un lugar determinado y ahí hacemos con trabajo de equipo, o sea, con estos mismos modelos que vos viste de alta fidelidad, trabajamos junto con el anestesiólogo, más que nada en los más complejos, en la atresia del sofá y eso, junto con las instrumentadoras, anestesiólogos, trabajamos el traslado. Eso lleva mucho trabajo, realmente no es lo que se hace más frecuentemente los cirujanos, como estamos sumidos en lo asistencial, trabajamos en lo técnico y trabajamos en desarrollar nuestras habilidades en sutura. Pero sí somos hacemos mucho hincapié en la técnica quirúrgica, en cómo vamos a pasar el punto, cómo vamos a agarrar la aguja, y eso, el arte de la sutura, es lo que mejores resultados nos ha dado hasta el momento, porque después llega un momento que desde lo técnico lo otro llega con el desarrollo profesional. Gracias, doctor. No, por nada. Bueno, ¿algún otro comentario o aporte? Doctor Marchis, buenas noches. Le habla Julián Tinoco, soy el coordinador del programa de cirugía pediátrica de la FUCS. Quiero agradecerle inmensamente por habernos acompañado esta noche y podernos aportar muchas cosas valiosas, sobre todo nosotros que estamos empezando desde muy temprano y desde muy básico nuestro laboratorio de simulación. Muchísimas gracias por sus aportes y por su charla. Por nada, Julián, un placer estar con ustedes y recuerden que lo más importante de esto es trabajar de manera colaborativa, o sea que ustedes fíjense donde tengan los recursos y no se limiten a los recursos propios. Ábranse a buscar recursos pedagógicos en otros lugares. Si hay otros lugares, otros centros que tienen una estructura armada, sólida para poder entrenar, hagan asociación con esos lugares. Eso es lo que los va a fortalecer como cirujanos, como sociedad. Nosotros estamos en un trabajo en ese sentido en Argentina respecto a lo que son las escuelas quirúrgicas. Entonces, eso lleva mucho tiempo, por supuesto, porque en el medio hay conflictos de interés, hay vanidades, hay un montón de situaciones que hacen que esto no pueda avanzar de manera fluida. Pero es muy recomendable que sumen esfuerzos y que no hagan trabajos aislados y aprovechen el camino ya labrado para poder avanzar de manera más rápida y eficiente. Muchísimas Bueno. gracias. Bueno, por nada. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que en futuras ocasiones también nos pueda acompañar. Muchísimas gracias. Y bueno, damos por terminado la cátedra Lorencita Villegas. Gracias, doctor. Por nada. Bueno, gracias. Que tengan buenas Hasta noches. luego, buena noche, que esté bien. Adiós. Chao.